Hola amigos, los saluda de nuevo su amigo Calceto el Calcetín. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema un poco cruel, y esto fue la Santa Inquisición. Si bien es cierto, la Santa Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio fue creado en el siglo XIII en Europa, fue traído por los españoles en el siglo XVI. La Iglesia se había convertido en una de las instituciones más poderosas de la Nueva España. Ellos decían que el catolicismo era la única religión que se permitía en este continente. La Iglesia estaba dividida en tres grandes rubros. Primero estaban los obispos, que eran los que gobernaban. Después estaban los sacerdotes seculares, que eran los que administraban las parroquias. Y por último estaban las órdenes religiosas, por ejemplo, los franciscanos, los dominicos y los jesuitas, cuya función era evangelizar y castellanizar. Evangelizar quiere decir enseñar la religión católica, y castellanizar es enseñar el castellano o el español. Podemos encontrar tres grandes funciones que cumplía la Iglesia aquí en la Nueva España. Primero, tenían una función social, es decir, organizaban fiestas religiosas, por ejemplo, fiestas a los santos patronos, a Dios o a la Virgen. También había una función económica. Ellos también funcionaban como un banco de préstamos, es decir, prestaban dinero a los indígenas y cuando no podían pagar, se les cobraban intereses muy altos o se les quitaban sus tierras y sus bienes. Y por último, tenían una función de controlar. Es aquí donde surge la Santa Inquisición y el Tribunal del Santo Oficio, cuya función eran castigar y torturar a los enemigos del catolicismo. ¿Pero quiénes eran los enemigos del catolicismo? Pues básicamente todos aquellos que cuestionaban al catolicismo por medio de la ciencia, o también ladrones, asesinos o infieles. En 1536 es cuando se implementa la Santa Inquisición aquí en la Nueva España, pero se hace una diferencia con los indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que los españoles decían que los indígenas no podían ser castigados bajo el Tribunal del Santo Oficio, porque ellos ignoraban cuáles eran las reglas del catolicismo. Por lo tanto, la Santa Inquisición aquí en la Nueva España únicamente castigaba a los españoles, es decir, a los peninsulares, que eran los españoles nacidos en España que se habían venido a vivir aquí a la Nueva España. Pero entonces, ¿quién juzgaba los delitos católicos de los indígenas? Fue entonces cuando se creó el Provisorato de Naturales, cuya función era castigar únicamente a los indígenas, pero bajo un criterio un poco menos estricto que la Santa Inquisición. La diferencia entre estos dos, además de juzgar a personas distintas, era que los castigos eran muy diferentes. La Santa Inquisición utilizaba la tortura como una de las herramientas principales para castigar. Aquí te voy a dejar algunos ejemplos. Utilizaban un castigo muy cruel llamado el potro. El potro, para causar el mayor dolor posible al preso, se le ubicaba sobre una mesa que contaba con 4 cuerdas, cada una de ellas para atar sus brazos y piernas. Las cuerdas de las muñecas estaban fijas a la mesa y las de las piernas se iban enrollando a una rueda giratoria. Cada desplazamiento de la rueda suponía una extensión de los mismos. Después había otro castigo llamado el aplastapulgares. El aplastapulgares era un instrumento metálico en el que se introducían los dedos de las manos y los pies. A continuación, mediante un tornillo se le daban varias vueltas hasta que los apéndices acababan totalmente destrozados. Así como estos, había castigos todavía más crueles. Por ejemplo, había un castigo llamado la cuna de Judas. La cuna de Judas era un artilugio que estaba formado por 2 elementos. El primero era un sistema de poleas que permitía alzar a una persona en el aire. El segundo, una pequeña pirámide de madera.
cuya punta estaba sumamente afilada. La tortura consistía en levantar a la víctima en el aire y dejarla caer repetidamente y con fuerza sobre la base del artefacto para que su ano, vagina o escroto se desgarrasen. Había otro castigo totalmente cruel, que era la doncella de hierro. Este castigo era uno de los más crueles, aunque se sospecha que no llegó a utilizarse de forma tan usual como el potro debido a su severidad. Para llevar a cabo la tortura de la doncella de hierro, se introducía el preso en un sarcófago con forma humana con 2 puertas. Este artilugio contaba con varios pinchos metálicos en su interior que, cuando se cerraba el ataúd, se introducían en la carne del reo. Así como estos, había un sinfín de castigos para que todos aquellos que cometieran algún delito sufrieran lo más posible. Si bien es cierto, la Iglesia se convirtió en una de las instituciones más poderosas, la Santa Inquisición junto con el Tribunal del Santo Oficio fueron rechazados por muchísimas personas. Aún así, el tribunal duró muchísimos años aquí en México. Bueno amigos, espero que esta información les haya sido muy útil. Recuerden suscribirse al canal y darle like a este video. El video de hoy ha terminado, pero nos vemos en el próximo. Les mando un saludo. Adiós.